Recording in progress. Buenos días, jóvenes. Vamos a tratar de explicar algunos temas, aunque ya se han tomado en clases anteriores, pero vamos a volver a retomar algunos términos y aclarar algunas cuestiones que nos podrían ayudar en el desarrollo del bimestre. Entonces vamos a empezar con en la presentación. Ustedes ven, pues tenemos el mito, la filosofía y la ciencia. Esos serían los temas de nuestra primera parte, ¿verdad? Es tratar de explicar. Empecemos entonces ahora con nuestra presentación. Em, Vemos que el mito dice que trata de explicar la realidad, ¿verdad? Hay algo común entre lo que sería el mito, la, la filosofía y la ciencia. Entonces, todo eso común que tienen es que los tres saberes o conocimientos o narraciones o explicaciones de las cosas es que los tres estos abarcan la explicación de la realidad o de los hechos o de las preguntas que el hombre se plantea, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que nos planteamos inicialmente, de lo común que tienen esos tres saberes. Entonces dice ahí, coinciden en que los tres conocimientos o narraciones explican la realidad. Bien, ahora vamos a ver la diferencia, ¿verdad? De entre lo que sería mito, filosofía y ciencia. Entonces iniciemos. En primer lugar, el mito tiene el aspecto subjetivo. Esto significa que el mito va a tener es, que explicar los hechos a partir de intervenciones extraordinarias, o sea, dioses. La pregunta que se hace es, ¿quién originó el mundo? Y la respuesta pues va a ser un dios o algún ser extraordinario, ¿verdad? Entonces, aquí mismo también hacia abajo, pues se encontró algo en internet y dice, los mitos son relatos ficticios que caracterizan, perdón, por explicar el origen del mundo, abordar creencias en seres divinos, relatar historias de héroes o superiores, rendir culto a dioses y héroes. Bien, entonces ya veamos el otro aspecto que sería la filosofía. Entonces, la filosofía ya no es un conocimiento subjetivo, sino no es totalmente objetivo, pero ¿qué es lo que usa para poder llegar a algunas conclusiones? Pues usa los hechos, pero esos hechos los reflexiona y obteniendo respuestas generales. No es una respuesta propiamente a una sola, a un solo fenómeno, sino al conjunto de fenómenos que se dan en el mundo. Bien, pasamos al siguiente saber que es la ciencia. Y en ese sentido, la ciencia es pues un saber objetivo. Y eso significa que explica los hechos usando el conocimiento de los sentidos, se basa en objetos concretos, ¿verdad? No es como en el caso de aquí que pues busca, em, pueden ser o digamos sujetos que son abstractos, ¿verdad? Igual que aquí pues puede ser abstracto, no necesariamente tiene que ser em, basado en los objetos naturales, en las cosas, ¿verdad? Bien, entonces esa sería la diferencia. También continuamos con la diferencia del mito, agregando otras cuestiones, por ejemplo, la diferencia en cantidad. El mito abarca la singularidad,
Pues, es decir, explica aspectos de una cultura, una religión, un grupo, en fin. Quiero explicar, digamos, por ejemplo, las cosmovisiones, el modo de pensar, cómo se originó el mundo, los dioses o otro aspecto que el ser humano se pregunta. Entonces, pero es para cada región, no es una explicación general. Bien, entonces pasamos a otro saber que sería la filosofía. Otra diferencia en cantidad sería que abarca la totalidad de los hechos o fenómenos. Cuando hablamos de hechos o fenómenos, nos estamos refiriendo a las cosas naturales que aparecen a nuestra vista, pero en lo que visualizamos, sentimos, palpamos, etcétera, a partir de nuestros sentidos. Eh, la pregunta que se hace para contestar esa totalidad es ¿qué origina todo? Por ejemplo, en el caso de Tales de Mileto dirá, bueno, ¿qué es el origen de todo? Y él va a dar una respuesta y entonces va a decir, pues es el agua, porque entonces él va a razonar, va a pensar y decir, bueno, ¿por qué es el agua? ¿Por qué el agua es posible que sea el origen de las cosas? Entonces va a tener una respuesta racional. Aquí hay que recordar que la filosofía y la ciencia van a tener dos cosas en común también, que sería el uso de la razón, el uso de argumentos de alguna manera certeros, ¿verdad? No basados pues en un análisis de la realidad, basados en la observación del mundo, ¿verdad? No tanto en pensar en un mundo que posiblemente no sea comprobado. Bien, vamos a la ciencia entonces. La ciencia dice abarca parte del hecho o fenómeno o fenómenos. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos la ciencia y como la vez pasada platicábamos, es que la ciencia en algún momento se dedica a explicar partes del, del fenómeno o partes de la realidad, de los hechos. ¿Cómo explicamos esto? Por ejemplo, la vez pasada yo les decía de que, por ejemplo, cuando vamos al doctor y decimos, bueno, tengo dolor de estómago. Y entonces el doctor le dice, bueno, pues toma este medicamento. Inmediatamente nosotros hacemos caso o obedecemos lo que nos dice el doctor, pero continuamos enfermos. Entonces este es un médico general que nos ha dicho eso. Pero después dice él, no, mejor ya con tantas veces que usted ha venido aquí, mejor vaya a un especialista. Entonces el especialista es aquel que va a ver una parte del cuerpo y no va a ver la totalidad de su cuerpo. No le va a interesar que lo demás, solo va a ver pues el estómago, el oído, la garganta, etcétera, todo lo que está seccionado el ser humano en cierta manera en estas especialidades, ¿verdad? Pues se dedican a esa parte concreta del cuerpo. No van a dar una explicación científica, no van a dar una explicación eh, filosófica, no van a dar una explicación psicológica, sino, bueno, psicológica tal vez sí vamos a consultar una especialidad psicológica, ¿verdad? Pero de lo contrario sería nada más pues a lo que vamos, ¿verdad? ¿Verdad? A lo que nos ha referido el doctor. De esa manera dice que hay una definición de ciencia que se llaman ciencias particulares. A la ciencia, pues se dedican a saberes específicos,
Aquí vemos pues que es un saber específico, ¿verdad? Concreto, o parte, por eso se llama particulares, porque es partes. Abarca solo las cosas más inmediatas, específicas, y de alguna manera la ciencia pues, definitivamente va a utilizar todo lo que es eh, el método científico, que eso pues ya pues otros compañeros me imagino y en otros grados y momentos les han explicado qué es el método científico. Bien, en ese caso, por ejemplo, hablemos de la medicina. En la medicina puede haber, porque aquí no tengo todas las divisiones que tiene ¿cómo se llama? La medicina. La medicina puede estar dividida, por ejemplo, en ginecología. Aquí está mal tildado, pero en fin. Cirugía, traumatología, oncología, nefrología, cardiología, imagenología, epidemiología, eh, nutrición, psicología, etcétera. Entonces vemos que esto pertenece a la medicina en su totalidad, pero cada una de ellas es algo que estudia una parte o es particular, es un hecho, es algo específico. Eso sería lo que es la ciencia. Entonces, de la diferencia entre lo que podríamos decir mito y ciencia es que el mito es algo particular, singular, perdón, no, perdón, algo singular, una explicación acerca de lo que es ciertos pensamientos de una cultura, religión, grupo u otro, pues. En cambio, la ciencia pues va a abarcar un conocimiento específico de un fenómeno, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer nuestra ciencia. Y la filosofía, que pues, ahí sí, definitivamente, aunque su observación en la naturaleza y tal vez o de su manera de empezar a ver las realidades a partir de la observación de los fenómenos, pero no le va a dar una explicación como la ciencia ni como el mito, sino va a dar una explicación de totalidad. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque los filósofos van a hablar mucho ese hecho. Por ejemplo, en el caso como ya había explicado lo de Tales, pero también, por ejemplo, de Parménides, ¿qué es la totalidad? ¿Qué es ese conjunto de cosas? Y él va a responder, pues es el ser. En fin, cada filósofo de los que vamos a ir viendo tendrán una respuesta, pero no de algo particular, no algo de un grupo, sino del conjunto total de las cosas. Muy bien, pasamos al método. Entonces se dice aquí la definición de método. Del griego meta, que significa más allá, de ahí la palabra también metafísica, ¿verdad? Y la palabra metafísica viene también de metafísica, más allá de la física. Pero aquí en este momento lo que vamos a ver es que dice del griego meta, que significa más allá, y odos, camino, significa literalmente camino o vía para llegar más lejos. Hace referencia al medio para llegar a un fin determinado. Como vieron ustedes, no sé si se dieron cuenta en todo lo que estábamos pasando el video, pues hubo un desplazamiento de un vehículo que siguió cierto trayecto para llegar a un cierto lugar. Y eso es lo que nos proponen los métodos, ¿verdad? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué método usamos? De esa manera, pues vamos a obtener ciertos resultados.
Bien, entonces el mito, ¿cuál va a ser su método? Veamos aquí. Pues su método no, pues no va a estar basado en la realidad. Puede usar propiamente lo que se llamaría la fantasía. Entonces, la imaginación, el sueño, el, los estados distorsionados de la mente, etcétera, pueden ser que puedan basarse en eso las personas. Pues, por ejemplo, yo vi que se apareció tal divinidad, etcétera. Entonces, eso pues puede ser parte de lo que percepciones del ser humano, ¿verdad? Pero que están propiamente basadas más en la fantasía que en algo verificable. Bien, vamos a la filosofía. La filosofía, hay que decir que es la que ha originado las ciencias. De ahí se desprendieron las ciencias, de ahí se originaron las ciencias. Entonces, por eso mismo, casi todos los métodos que utiliza la ciencia los utiliza, y aún más extensos los utiliza la filosofía durante el tiempo de la, digamos, de la existencia, podríamos decir, o del desarrollo de la filosofía. Han habido muchos métodos. Y entonces veamos algunos. Por ejemplo, está el dialéctico, mayéutico, dubitativo, ¿verdad? Aquí cuando dice dubitativo se refiere cuando hay duda, ¿verdad? Eh, el hermenéutico, pues la interpretación. El inductivo, que es el estudio que vamos a tratar de hacer, y el deductivo, que ya ustedes también tuvieron contacto con ese tipo de métodos. Entonces, vamos a ver que la ciencia abarca parte del hecho o fenómeno, ¿verdad? Hechos, fenómenos o la cuestión, cosas naturales, ¿verdad? Los objetos, podríamos decir también, ¿verdad? Entonces, de esa manera, él ya tiene pues sus métodos. Propiamente casi podríamos decir que se basa en dos. Claro que pues ya en la actualidad pues cada ciencia va retomando algunos métodos que tal vez la filosofía pues ha generado. Por ejemplo, en el caso de las literaturas, de la psicología, pues va tomando, pues, por ejemplo, el dialéctico, el mayéutico, el hermenéutico, y una serie de métodos que la filosofía ya ha proporcionado. Em, entonces, este sería. Y la otra cuestión es que, pues, que tomando en cuenta los métodos, la ciencia, pues, también tiene para tener resultados eh, verificables, pues, va a tener también algunos pasos para hacer la ciencia. Y en ese caso, dice, la primero que aparece es la observación. Con la observación nosotros hacemos un análisis sensorial, que significa que vamos a tener que usar los sentidos para la observación, ¿verdad? Porque no solamente observamos por medio de la vista, sino también podemos palpar, podemos, digamos, usar el gusto, digamos, por ejemplo, si nosotros tenemos un poco de agua, le echamos un poco de azúcar, y entonces miramos que ya se va a tomar, se va a tornar, pues, probamos con digamos, el gusto, y vamos a sentir que está dulce. Luego, pues, añadimos el limón, pues ya sentimos que está ácido y dulce. Y así, ¿verdad? Entonces empleamos no solamente, y pues observamos, podemos tocar, etcétera, para poder obtener, digamos, algunos resultados del fenómeno que estamos viendo. Una vez que tenemos, pues definitivamente la observación, pasamos a otro paso, que es la hipótesis, que es una explicación al fenómeno observado, ¿verdad? Ah, bueno,
Si a el agua le agregamos azúcar, pues definitivamente podemos decir que con anticipación podríamos decir, bueno, va a estar dulce, ¿verdad? Va a estar dulce porque probamos que el azúcar primero y decimos, esto es dulce. Si le echo al agua, definitivamente va a haber, em, voy a suponer que se va a poner dulce la azúcar. Entonces, esta es una suposición que yo tomo, una explicación anticipada del fenómeno, ¿verdad? Entonces, la hipótesis que yo voy a establecer. Luego lo voy a experimentar porque entonces ya yo sé que tomé el azúcar y la vi y la sentí dulce y ahora voy a ver si al echarla al agua va a estar dulce. Entonces verifico lo que yo ya había como planteado en la hipótesis, ¿verdad? Luego que hago mi experimentación e inmediatamente pues ya establecer una teoría. Entonces algo general, algo que ya digo, bueno, a- al al echarle agua, pero al echarle azúcar al agua, pues va a haber una agua con dulce, pues, ¿verdad? Y si ya ese fenómeno se repite, entonces podemos decir que ya es por favor, entonces ya es una cuestión que uno puede establecer como ley. Y así se está estableciendo pues los pasos necesarios para hacer ciencia. Bien, eh, entonces ahora tenemos también otro material que, que pues sería relacionado con el tipo de, de, de material que se les envió. Y en ese caso va a tratar acerca de lo que sería el, el razonamiento, o sea, el método deductivo y el método inductivo. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues vamos a ver que eh, en primer lugar nos va a dar en este texto nos va a hablar un poco sobre lo que sería el, el, el razonamiento, ¿verdad? En la lógica que ustedes vieron se llamaba silogismo, que vamos a ver un poco lo que sería el razonamiento, ¿verdad? Basado en proposiciones, dice, ¿verdad? Bueno, leamos mejor el texto. El razonamiento lógico se refiere al uso de entendimiento para pasar de unas proposiciones a otras partiendo de lo ya conocido o de lo que creemos conocer a lo desconocido o menos conocido. Las proposiciones no son más que lo que podría, en el caso de Aristóteles, hablaba de lo que es oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, recuérdense que, por ejemplo, habían universales, por ejemplo, digo, em, em, todo em, niño es, mm, por ejemplo, em, todo niño es, por ejemplo, estudioso, ¿verdad? Bueno, y pues entonces yo veo y digo, bueno, o es estudiante, por ejemplo, ¿verdad? Estudiante, es mejor así. Todo niño es estudiante. Bueno, entonces dice aquí, esta es mi proposición, o sea, esto es lo que yo digo, lo que propongo, lo que digo, lo que expreso. Ahora aquí yo voy y estos los sé, por eso estoy partiendo de lo ya conocido. Estos los sé yo. Pero yo puedo, y dice,
o de lo que creemos conocer o a lo desconocido o menos conocido. Esto es lo conocido, pero puede ser que también haya algunas cosas que yo pueda afirmar que sean desconocidas. Todo eso que yo expreso, que digo, se le llaman proposiciones. Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ujú. Bueno, no creo que no quiere pasar. Ujú. Bueno, se nos trabó la máquina. No sé qué pasó. Se trabó la maquineta. Entonces, ay, 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 se nos trabó. Ah, bueno, voy a cerrar esto. Aquí que tal vez ya. No, no, ahí está. Pero, bueno, sí, entonces, sí, ahora sí ya tenemos ahí que podemos continuar, ¿verdad? Ahora nos va a decir el tipo de razonamientos que tenemos, ¿verdad? Entonces, nos va a hablar acerca de tipo de razonamiento. En ese caso, pues dice, a pesar de la disparidad de opiniones en torno a la definición del razonamiento o en lo que respecta a los tipos de razonamiento, hay un mayor acuerdo entre los teóricos. Y digamos que porque ya vimos que hay diversos tipos de métodos, ¿verdad? Y entonces, por eso hay un poco de disparidad, dice, ¿verdad? No hay muchos, digamos, no es que no haya acuerdos, sino que siempre hay, digamos, algunas cuestiones que algunos no están de acuerdo. Pero, sin embargo, dice que van a estar de acuerdo casi la mayor parte de personas en que hay dos tipos de razonamiento importantes, especialmente como lo vimos en el aspecto científico, que hay un razonamiento inductivo y un razonamiento deductivo. Y de eso se va a tratar, pues, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a desarrollar eh, ese tipo ¿cómo se llama? De estos dos razonamientos que es nuestro estudio. Bien, aquí, ahora sí empezamos con el razonamiento deductivo. Y dice, bueno, antes de que continúe, si al tiempo vence, pues vamos donde nos quedamos, ahí vamos a suspender, ¿verdad? Entonces, por aquello de que no me dé tiempo de terminar, vamos a continuar en una siguiente clase. Bueno, dice razonamiento deductivo. Razonamiento deductivo. Recuérdense que yo ya les anticipé al inicio, es que este tipo de razonamiento ustedes ya lo trabajaron cuando hablaron o por lo menos leyeron cuando hablaron del silogismo, famoso silogismo. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos ciertas, podríamos decir, ciertos proposiciones, pero hay que recordar que las proposiciones que nosotros empleamos ahí eran de varios tipos. Estaban las universales afirmativas. Acuérdense, tal vez vamos a retomar esto. En ese caso, las universales afirmativas, que pues, ¿cómo se usaban esas? Pues, o cómo se elaboraban esas. Pues empleando propiamente lo que era la palabra, o la partícula todo, o todos, por ejemplo, todo, o volcán es cónico, por ejemplo. Entonces aquí no, donde nosotros empleamos la palabra todo, el, digamos,
un sustantivo. Y aquí en el caso, pues estamos empleando ¿cómo se llama? Un, un adjetivo, ¿verdad? Pero pues, para el tipo de esto se necesita que sean los dos un sustantivos. Bien, aparte de eso, teníamos las universales negativas. Y entonces en ese caso, nosotros empleamos la partícula ningún o ningunos, ¿verdad? Desde ningún o ningunos, ¿verdad? Ningún volcán. Vamos a, les voy a dar algunos ejemplos que tal vez no tienen ni sentido, pero por ejemplo, ningún volcán es triángulo, ¿verdad? No puede ser, ningún volcán es triángulo. Entonces, vemos, estas son las universales negativas, ¿verdad? Y tenemos otras que ya después aparecen lo que serían las particulares, ¿verdad? Las particulares, ¿verdad? Y entonces las particulares están basadas en el hecho de que van a usar la palabra algún, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice usted, bueno, vamos tomando en cuenta la misma cuestión esta, algún volcán es triángulo. Entonces, esta es la particular, esta es particular, en ese caso sería particular, bueno, ahorita ya no me dejó, voy a editar, em, particular afirmativa. Pero tenemos las particulares también negativas, ¿eh? Particulares negativas. Y entonces lo único que vamos a agregar ahí va a ser que le ponemos aquí es algún, tomando en cuenta ese ejemplo que hemos puesto, algún volcán no es, entonces ahí va la partícula no, ¿verdad? Es triángulo. Como vemos ahí, entonces ya tuvimos, ¿verdad? De ese tipo de este tipo de proposiciones está construido un razonamiento deductivo, ¿verdad? Entonces, sería un repaso de lo que ustedes vieron en el folleto. Bueno, pero aquí nos empieza a dar unos ciertos lineamientos. Y esto es importante. Esto debe tomarse muy en cuenta porque, porque esto digamos, se lo exigen en algún momento en algunos lugares, ¿verdad? Que usted aprenda a decir, bueno, el, el razonamiento deductivo, dice tradicionalmente, el razonamiento deductivo se ha considerado que va de lo general a lo particular. Y en cambio, el método inductivo o razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, ¿verdad? Entonces, entonces en ese caso, por ejemplo, tenemos aquí, ahorita les voy a dar bueno, ahorita voy a tratar de borrar esto. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar esto. Bueno, quisiera tener un área en blanco, pero en fin, no sé si voy a poder. Em, Vamos a ver aquí.
aquí. Bueno, veamos aquí. Por ejemplo, vamos a tener aquí un ejemplo de método deductivo. Por ejemplo, digo yo, recuérdense que nosotros podemos tener también, además de las proposiciones que les puse, que les escribí, perdón, podemos también usar ejemplos de objetos. Por ejemplo, digo yo, en el caso del método deductivo, digo yo, eh, hay que tomar en cuenta que aquí ya vamos a hablar un poco de conceptos. Por ejemplo, yo digo árbol. Ese es un concepto. Esa palabra abarca no solo el árbol que yo observo, sino a todo el conjunto de árbol. Bueno, entonces, como yo voy a deducir, yo tengo el concepto, lo general, miren, aquí, de lo general, o sea, lo general se refiere al concepto que tengo. Este es un concepto que es árbol. Bueno, entonces ahora tengo que como empezar a describir las partes del árbol. Por ejemplo, las partes del árbol está compuesto pues por raíz, se supone, ¿verdad? Una raíz, tiene raíz, ¿sí? Em, tiene tronco, ¿sí? El tronco tiene ramas, ¿sí? Y tiene hojas. Por lo menos lo general, pues, porque hay otros aspectos, ¿verdad? Que puede tener, pero por lo menos eso es lo general, ¿verdad? Y hojas, por lo menos lo general. Entonces, estos son los elementos que tengo para la cuestión. Vea, esto se llama el razonamiento deductivo, que voy a iniciar de algo general, que sería el concepto árbol, y voy estableciendo las partes que contiene ese concepto. En ese caso, árbol está constituido por raíz, tronco, ramas y hojas, por lo menos, ¿verdad? Muy generalmente, ¿sí? Bien, ese es el método, dijimos, el método deductivo, que voy de lo general o del concepto, porque aquí este es un concepto, ¿verdad? Árbol, árbol que se refiere no al árbol que yo estoy observando, sino al conjunto total del árbol. Bien, ahora vamos a hacer el método inductivo. Entonces dice, va de lo particular a lo general. ¿Qué significaría eso? Pues que yo, si yo digo o sea, voy de las partes del árbol hacia el concepto. Entonces me quedaría de esa manera. Yo voy de las partes, que en este caso sería raíz, tronco, ramas y hojas. ¿Y que voy a obtener al final de cuentas? Pues el concepto. Cuando yo digo, miren, hay raíz, tronco, ramas y hojas, lo que voy a obtener como concepto va a ser o lo general a lo que me estoy refiriendo con nombrar, con decir que hay raíz, tronco, ramas y hojas, me estoy refiriendo a un árbol. Ese es el método propiamente inductivo, ¿sí? Que va de lo particular o de las partes hacia lo general, o sea, al concepto, ¿verdad? Bueno, espero que esto haya quedado claro con relación a los métodos estos, ¿verdad? Espero que no se les haya enredado más la cuestión de, vamos a cerrar aquí. Entonces, ahora nos va a dar ciertas características de cómo se llama,
del método, ¿verdad? Y en ese caso, por ejemplo, dice que el, el método nos va a dar la diferencia realmente o las características de cada uno de estos métodos. Y entonces dice aquí, por ejemplo, razonamiento deductivo eh, y el inductivo, porque son de los dos que se está hablando. Entonces dice, ¿qué es lo que hace cuáles son como podríamos decir, las exigencias de cada método o razonamiento? Y pues dice que se utiliza, digamos, en el caso del deductivo, dice, se utiliza el concepto de validez para el razonamiento deductivo. O sea, el razonamiento deductivo, no sé si lograron ver hay unas reglas que estaban en el folleto, pero claro, ahorita no las vamos a tomar porque sería toda una serie de explicaciones las que tendríamos que hacer. Pero para validar un, un, un razonamiento que ustedes vieron, tendría que haberse empleado ciertas reglas para deducir si al final de cuentas el razonamiento es válido. Fíjense que aquí en el caso del método este se habla de validez y no tanto de verdadero o falso, ¿verdad? Porque cuando se habla de validez significa que cumple con todas las reglas que están establecidas para que sea válido, aunque pueda ser que no tenga cierto alcance de verdadero, pero cumple con las reglas, por ejemplo. Lo ideal es que fuera verdadero, pero en algún momento puede ser de que un concepto, su conclusión puede llegar a no ser verdadera, pero sí cumplir con todas las reglas, y de esa manera se convierte en válido, ¿verdad? Bien, en relación con el inductivo dice, aquí no podemos esperar ciertas reglas para poder validar el razonamiento, sino aquí lo que tenemos es esta palabra, probabilidad, que es posible que se pueda llegar a cierta verdad, ¿verdad? En el caso de las ciencias, realmente al final de cuentas se aceptan de que todo lo que se hace en gran medida es probable, ¿verdad? Porque hay márgenes todavía, hay ciertas, eh, digamos, casos que salen digamos, de lo verdadero, pues, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digo yo, en el caso de alguno de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, digo, estoy en la sección A, y digo yo, el que está sentado en la primera fila ganó la clase. El segundo también ganó la clase. El tercero que está sentado en el tercer escritorio también ganó la clase. Por lo tanto, todos los de la sección ganaron la clase. Eso, pues yo generalicé tomando tres casos nada más, pero aquí es solamente probable. Es posible que en determinado momento no sea así, porque algunos pues posiblemente dejaron la clase, no ganaron o no ganarán, ¿verdad? Entonces, es solo probable establecer a partir de ciertos casos una cierta verdad. Entonces hay que tomar en cuenta esta cuestión. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Ahora seguimos con el razonamiento deductivo. Dice aquí.
Un razonamiento es deductivo si la conclusión se sigue necesariamente las premisas. Lo que hemos visto, pues, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros elaboramos un razonamiento deductivo, tenemos que emplear digamos, cierta cantidad de proposiciones. Tomemos algunos ejemplos, vamos a tratar de ver si elaboramos alguno, aunque realmente sí va a ser un poco complicado, pero en fin, veamos aquí. Veamos aquí, Leo, no sé si también en ese caso podríamos decir, por ejemplo, digo, bueno, veamos aquí, pues, dice, vamos a tomar un ejemplo bastante, tal vez, por ejemplo, digo, vamos a tomar este, ¿verdad? Vamos, pues, entonces tomamos aquí, entonces, todo militar es estudiante. Bueno, hay ciertas reglas para poder elaborar los, los silogismos. Y en ese caso, por ejemplo, yo tengo que saber que yo tengo que tomar un término, a esto se le llama términos. Militar es un término y estudiante es otro término. Entonces yo aquí tengo que tomar cierto término. Uno de ellos lo debo tomar. Por ejemplo, digo, entonces voy a tomar estudiante. Todo estudiante es civil. Bueno, vean, aquí yo solo tomé estudiante y militar no lo tomé. Entonces yo ya agregué otro término. Bueno, aquí está una premisa. Esta es la primera premisa, esta la segunda premisa. Y entonces aquí ya entramos a toda una serie de cuestiones ahí que no puedo explicarlas aquí porque se supone que en el folleto está todo explicado. Pero entonces de estas dos premisas voy a tener que sacar mi conclusión, ¿verdad? Entonces vengo yo, bueno, puedo usar también algunas negativas, por ejemplo, pero ahorita en ese momento no voy a usar negativas. ¿Vean? Entonces vamos aquí. ¿Qué es lo que voy a sacar de aquí? Entonces, ¿cómo voy a elaborar mi conclusión? Pues voy a tomar de esta propiamente lo que sería el sujeto de la conclusión. Por ejemplo, digo aquí, todo civil, miren, que yo agarré perdón, pero entonces tendría que ser, no, aquí tendría que, por ejemplo, sí, digamos, el sujeto de la conclusión la voy a tomar de aquí. Pues, entonces la tomo de aquí, ¿verdad? Entonces tomo este término de aquí. Este va a ser mi sujeto de la conclusión. Y luego el predicado de la conclusión lo voy a tomar de aquí. Pero tengo que tomar el término que no he tomado aquí en estas premisas. Entonces, en este caso, todo civil es militar. Eso, pues, puede hacer que si examináramos, hay reglas para examinar si este
razonamiento es válido y eso está en el folleto, pues, pero em, si nos dedicamos a ver todo si este está correcto, está bien elaborado, pues posiblemente nos daríamos cuenta que en un determinado momento hay algún elemento que no está bien establecido, ¿verdad? Entonces ahí ya se convertiría en inválido e incluso con el simple hecho de leer que todo civil es militar, pues ya dice uno, esto no puede ser, pues ya aquí ya uno está dándose cuenta que ya se perdió la lógica que llevábamos aquí, ¿verdad? Entonces, pero no es nuestro momento para poder establecer todo ese conjunto de reglas para poder establecer si es válido o inválido. Espero que les haya ayudado un poquito. Esto es más extenso, pues lo único que tenemos que aquí dice, lo que tenemos que ver es que un razonamiento es deductivo si la conclusión se sigue necesariamente las premisas. ¿De dónde sacamos nuestra conclusión? Pues la sacamos de las premisas, de aquí, estas dos premisas, de aquí, mire, aquí de la conclusión la sacamos de este término, lo pusimos aquí, y de este otro término, entonces está propiamente digamos, se usó las premisas para sacar nuestra conclusión. Y en ese caso, este es un razonamiento deductivo o lo que ustedes vieron en el folleto de lógica que se llamaba silogismo. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Dice, cuando se deriva necesariamente las premisas es válido y si es válido significa que siendo las premisas verdaderas, dice, todo militar es estudiante. Aquí ya, digamos, aquí ya inmediatamente nos damos cuenta que todo militar es estudiante. Esto ya me está diciendo que la premisa no es verdadera. Dice, la conclusión también lo será. Si la primera premisa es verdadera, la conclusión definitivamente me va a dar verdadera. Pero aquí ya vemos que aquí no dice que esto sea verdadero, porque todo militar es estudiante. No necesariamente, ¿verdad? Entonces, ya aquí ya me está dando que dice, cuando se deriva necesariamente de las premisas, es válido, y si es válido, significa que siendo las premisas verdaderas, la conclusión también lo será. Si estas premisas son verdaderas, aquí me va a tener que dar necesariamente una conclusión verdadera. El razonamiento deductivo es proposicional, o sea, usa proposiciones de este tipo. Puede ser que usemos aquí ninguno, algunos, en fin, eso ya lo vamos a, eso ya pues lo tenía el folleto, ¿verdad? El razonamiento deductivo es proposicional, de tipo silogístico, o sea, el silogismo se le llama a esto, ¿verdad? Este proceso de armar a partir de premisas y una conclusión de relaciones. Hay que tomar en cuenta que el verbo que se usa es ese verbo es y ningún otro verbo se puede usar porque, por ejemplo, algunos pueden decir, eh, por ejemplo, de decir, bueno, em, por ejemplo, digo hoy aquí,
Entonces, aquí, como vemos, realmente no está, no está usando el verbo es. Aquí estaría incorrecto esta relación, porque aquí no estoy haciendo una comparación, ¿verdad? Em, Sino lo que estoy haciendo aquí es otra acción, se les dando otra, otro, pues otro modo de actuar del sujeto. No es una comparación, porque aquí lo que hago es comparar, que es, todo militar es estudiante, comparo que esto es idéntico a esto. Entonces, en ese caso, no tengo esa situación. Aquí lo que estoy haciendo es darle otro verbo. Esto simplemente el razonamiento silogístico es un razonamiento de relaciones. O sea, para hacer relaciones necesito usar el verbo es y no otro. Eso sí es una regla que debo saberlo. Bueno, listo esto, volvamos a nuestro texto. Dice, de este tipo de razonamiento se puede obtener razonamientos válidos o inválidos, ¿verdad? En este caso, pues aquí propiamente ya podríamos decir que con lo que hemos hablado, pues este podría ser inválido, pero tendríamos que aplicar todas las reglas y ahí ver por qué regla realmente es inválido. Bueno, espero que de eso muy general, pues les ayude a ir comprendiendo lo que tenemos, ¿verdad? Continuemos entonces ahora con el siguiente video. Dice, razonamiento deductivo. ¿Son válidos? Sí. Cuando las premisas verdaderas, las conclusiones también lo son. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Si aquí tenemos una premisa verdadera, pues también la conclusión va a ser verdadera. De lo contrario, los razonamientos serían inválidos. Pero claro, no solamente fijarse en estas premisas, porque hay otras reglas que no están aquí, ¿verdad? Y que estaban en el folleto, tendríamos que analizar cada una de las reglas empleando esto. Entonces, no tenemos ahorita tiempo para todo eso. Un argumento es válido cuando es imposible que su conclusión sea falsa, siendo sus premisas verdaderas. Entonces, dice, un argumento es válido cuando es imposible que su conclusión sea falsa, siendo sus premisas verdaderas. Entonces, aquí va a ser imposible, veamos, si ya es imposible que, digamos, si esas dos son verdaderas, necesariamente la conclusión va a tener que ser verdadera. Bien, seguimos. Ahora aquí ya pues ya lo que les había dicho, aquí ya les había explicado, pues aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? De razonamiento deductivo. Dice, todos los artistas son banqueros. Vean, ¿ya vieron? Entonces tomamos aquí, por ejemplo, hay dos términos. Veamos aquí. Em, Tenemos, digamos, dos términos que tenemos. O sea, aquí vamos a ver. Vamos a ver, aquí tenemos el término artista, ¿sí? Y el término banqueros. Entonces, son los dos términos de la proposición, ¿sí? De la proposición, artistas y banqueros. Aquí tomaron, para repetir, tomaron banqueros. No tomaron artistas, sino que tomaron banqueros. Entonces repitieron aquí. Ya se agregó otro término. Y de estos términos, de este
de uno de ellos que no se repite, que en este caso es artistas, se tomó aquí el otro término aquí. De la conclusión, pues de aquí ya tenemos la conclusión. Entonces el término artistas se tomó aquí. Y luego también se tomó cantantes. Cantantes, ¿sí? Entonces la conclusión, todos los artistas son cantantes. Em, entonces, bueno, aquí, ¿qué tanto es válido este silogismo? Yo veo algunas cuestiones que no tienen validez, pero como les vuelvo a repetir, tendríamos que aplicar las reglas para determinar por qué no es válido este silogismo. Pero no tenemos suficiente tiempo para poder dedicarnos a esto. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora sí ya pasamos a lo que es el razonamiento inductivo. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado algo, pero no todo, ¿verdad? Entonces dice, lo que se dice en la conclusión estaba, bueno, seguimos con el razonamiento deductivo. Dice, lo que se dice en la conclusión estaba en las premisas. O sea, por ejemplo, digo que todo civil, pues definitivamente está en esta premisa. Eh, lo que se dice en la conclusión estaba en las premisas. Todo civil está en esta premisa. Militar también está en esta premisa. O sea, por lo tanto, no se incrementa la información semántica. Lo que está aquí pidiendo es que aquí no agregamos otros datos, sino nos atenemos a lo que tenemos. Repetimos propiamente lo mismo que tenemos aquí. Aquí no tenemos otra información, dice. ¿Sí? Dice, esto es una característica de este razonamiento. La conclusión ya implícitamente estaba en las premisas. La conclusión al final de cuentas ya está aquí en esto, porque de aquí es que nosotros calamos la conclusión. Con este tipo de razonamiento no se crea conocimiento, mientras que en el inductivo sí. Con ese tipo de razonamiento, dice aquí, no vamos a tener un conocimiento, o no se crea o generar conocimiento. Simplemente lo que hacemos es establecer lo que ya tenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar algunas cuestiones ahí porque si está todo. Ujú. Bueno, entonces seguimos con nuestra explicación. Vamos a dejar esto por aquello de que necesitemos alguna cuestión. Bien, ahora sí entramos al método inductivo. Aquí ya vamos a borrar entonces esto porque esto ya no nos va a servir. Vamos a borrarlo porque si no nos va a estar ahí dando una cuestión ahí. Bien, entonces dice aquí, el razonamiento inductivo es una modalidad del razonamiento no deductivo que consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Y habíamos visto cómo se generan los razonamientos inductivos, que vamos de las partes a generar algo general. Y entonces aquí nos dice, por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establece una conclusión para todos los sujetos o eventos de dicha naturaleza. Bueno, vamos observando los sujetos, digo yo, bueno, vuelvo a repetir el ejemplo que dimos. Eh, bueno, Juan Carlos obtuvo 90 puntos en filosofía. Eh, Pedro obtuvo 90 en filosofía.
Eh, Ricardo obtuvo 90 en filosofía. Por lo tanto, yo ya pues voy a establecer o puedo generar más, ¿verdad? Por ejemplo, digo, bueno, eh, Roberto obtuvo 90 puntos en filosofía. Laura pues obtuvo 90 puntos en filosofía. Entonces los 30 estudiantes de la sección A obtuvieron 90 puntos. No, con ciertos casos pude yo establecer una serie de generalicé. Bueno, pero eso es, dice, establezco una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Entonces, de unos casos, yo establezco algo general. Ese sería el método inductivo, digamos entonces. Entonces, aquí, en el caso del razonamiento inductivo, hay premisas, pero estas no pueden ser solamente tres. O sea, pueden haber más. Aquí, pues con el ejemplo que tenemos, nos dan tres nada más, pero no necesariamente tiene que haber tres. Puede haber eh, propiamente podríamos decir, más premisas, pues, ¿verdad? Pero veamos el ejemplo que nos dan. He observado el cuervo número uno y era de color negro. El cuervo número dos también era negro. El cuervo número 3 también. El cuervo número 4 era de color negro. El cuervo número 6 7 8 etcétera. Cuantos casos pudiéramos agregar. Pero aquí en ese caso nos dan el ejemplo, ¿verdad? Dice solo de tres casos van a establecer una conclusión. Entonces dice, luego todos los cuervos son negros, ¿verdad? Aquí hay una probabilidad que se cumpla realmente que lo que se dice en estos tres casos, ¿verdad? Se generaliza para todos. Bien, vamos, continuamos. Entonces, aquí hay unas ciertas características del razonamiento inductivo. En este razonamiento se generaliza para todos los elementos de un conjunto la propiedad observada en un número finito de casos. O sea, no infinito, sino finito, cierta cantidad, yo generalizo, ¿verdad? Eh, entonces no llego a abarcar todos los casos, sino solo algunos y yo generalizo con eso. Ahora bien, la verdad de las premisas, 10.000 observaciones favorables a esta conclusión, por ejemplo, no convierte en verdadera la conclusión, ya que podría haber una excepción. Aquí es como por ejemplo, la ciencia sabe de que puede haber que algunas cuestiones que no se puede generalizar, pues, ¿verdad? No se puede con dos o tres casos decir, bueno, yo ya hice la prueba con tres casos y esto pues se puede aplicar a todos con seguridad y que no puede tener un error. No, aquí es una probabilidad, como se ha venido diciendo, ¿verdad? Aunque sean las 10.000 observaciones que ya haya hecho, ¿verdad? Bueno, de ahí que la conclusión de un razonamiento inductivo solo puede considerarse probable. Y de hecho, la información que obtenemos por medio de esta modalidad de razonamiento es siempre una información incierta y discutible. Bueno, de eso hay que estar conscientes al emplear este método, ¿verdad? Que pues todo no va a ser una información totalmente verdadera. Siempre va a tener esa probabilidad de ser
incierta y discutible. El razonamiento solo es una síntesis incompleta de todas las premisas, ¿verdad? Tendríamos que abarcar todos los casos para agotar y determinar que eso es verdadero, pero es imposible, ¿verdad? Bien, bien, entonces el razonamiento inductivo dice, en un razonamiento inductivo válido, por tanto es posible afirmar las premisas y simultáneamente negar la conclusión sin contradecirse. Bueno, posiblemente, por ejemplo, dice aquí yo puedo decir, bueno, el pizarrón de la ESMA es blanco. De la sección A es blanco, de la sección B es blanco, de la sección C es blanco. Eh, en la escuela, pues, X es blanco, pero, pero no todos los pizarrones son blancos, porque en la escuela Y hay un pizarrón negro. Entonces dice aquí que yo afirmé muchas veces algo afirmativo y que al final de cuentas puedo decir que no, a pesar de que todos los casos que he visto que todos son blancos, hay unos que no son blancos. Y no estoy, dice aquí, simultáneamente estoy haciendo una negación. em, Negar la conclusión sin contradecirse. Eso no es contradictorio porque se puede comprobar que si hay unos pizarrones blancos o verdes o como sea, pues, o no sé qué colores pueden haber. Ahora dice, acertar en la conclusión será una cuestión de probabilidades. Pues, digamos, establecer, como se ha dicho, pues, que una verdad, pues solamente puede ser probable. Ahora entramos a dos. No estaba grabando, no estoy. Entonces entramos a digamos, la división que tiene el método inductivo. Dice, dentro del razonamiento inductivo se distinguen dos tipos. En primer lugar está el completo. Hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que hay razonamiento completo. Y dice, este se acerca a un razonamiento deductivo porque la conclusión no aporta más información que la ya dada por las premisas. En él se estudian todos los individuos abarcados por la extensión del concepto. Ya vamos a ver los ejemplos que se ponen ahí. Ahorita, pues, ahí está la definición, ¿verdad? Yo puedo establecer, ¿verdad? Eh, cierto, cierta información general y de ahí, pues, ir sacando eh, o establecer cuántos son los casos que voy a estudiar y decir, bueno, el caso uno comprobado que esta es de esa manera, ¿verdad? Caso dos igual, y etcétera, y ver y digamos, concluir que todos pues van a estar dando el mismo resultado. Bueno, veamos esta otra cuestión. Aquí dice, ¿verdad? Veamos, entonces ya aquí está un ejemplo claro. Mario y Laura tienen 4 hijos. ¿Qué estoy estableciendo aquí yo? Los elementos totales que tiene este razonamiento. ¿Cuántos son los elementos totales? Pues son 4, ¿verdad? Y entonces aquí están María, Juan, Pedro y Jorge. Bueno, aquí están los elementos totales.
Aquí yo no puedo, no voy a dejar fuera ningún caso, ¿verdad? En cambio, pues si yo quisiera ampliar esto, pues ya no estaría ateniéndome a esto, a este dato total que me dan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de razonamiento? Dice, María es rubia. María es rubia. Juan es rubio. Pedro es rubio. Jorge es rubio. En mi conclusión, ¿qué es lo que voy a obtener? Por lo tanto, todos los hijos de Mario y Laura son rubios, ¿verdad? Pero aquí realmente, aquí podríamos decir que más adelante van a decir que esto se parece mucho más ya al razonamiento deductivo, porque yo ya establecí la totalidad, el conjunto completo de, de elementos, podríamos decir. Entonces aquí yo no propiamente es un inductivo con una tendencia a deductivo. Pero en fin, es lo que podemos ver aquí. Pero este es un tipo este sería, como lo que habíamos dicho, eh, pues un razonamiento completo, ¿verdad? Ese es un razonamiento completo, es la primera. El segundo es el razonamiento incompleto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, la conclusión va más allá de los datos que dan las premisas. A mayor cantidad de datos, mayor probabilidad. Entonces, veamos aquí. Dice, la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. Por ejemplo, eh, vean que aquí yo no establecí una cantidad determinada de elementos, sino que empecé con nombrando simplemente algunos elementos. Entonces, María es rubio, Juan es rubio, Pedro es rubio, Jorge es rubio, Carlos es rubio, eh, Lucas es rubio. En fin, podríamos continuar ahí en la lista y entonces después de continuar infinitamente, si ustedes quieren, la lista de elementos, pues llegamos a llegar a una conclusión. ¿Y la conclusión qué es lo que vamos a obtener de aquí? Por lo que todas las personas son rubias, ¿verdad? Por lo que todas las personas son rubias. Me estoy refiriendo pues a todos los casos que yo pueda incluir aquí. A eso se le llama un razonamiento incompleto, porque yo no establezco una totalidad, sino que yo puedo agregar toda una cantidad de elementos y continuar, pues, ¿verdad? No, no necesariamente puedo finalizar aquí, pero en ese caso yo de estos pude obtener pues una conclusión. Bien, ahí entonces creo que dejamos ¿cómo se llama? Nuestra clase. Luego en otro momento vamos a hablar acerca de, de, de de lo que estamos trabajando tenemos que trabajar un esquema de mapas conceptuales, que eso pues entonces ya en la siguiente clase voy a tratar de explicar. Entonces, esta sería la clase para este material.